A continuación, las voces del sí. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Las Voces del Sí. En la consulta popular, el Ecuador recupera la democracia y combate la corrupción, con la conducción del doctor César Rodríguez. Las Voces del Sí. Bienvenidos a un nuevo programa de Las Voces del Sí. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la asambleísta de la provincia del Cañar, María Encarnación Duchi. Es la representante de la provincia del Cañar en la Asamblea Nacional y hoy abordará con nosotros su perspectiva desde el movimiento indígena del Ecuador, su perspectiva de la consulta popular en la tercera pregunta. La tercera pregunta sobre la que el pueblo ecuatoriano se va a pronunciar el próximo 4 de febrero dice: ¿está usted de acuerdo en enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015? Este es un tema que preocupa a la democracia ecuatoriana y quisiéramos tener la visión del movimiento indígena, la visión desde su perspectiva asambleísta Encarnación Duche. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la entrevista. Sí, en realidad es la pregunta número 3 de la consulta popular. Pues este es un tema muy importante que hay que hacer un análisis muy profundo, porque para ello necesitamos pues volver a la Constitución del 2008. Es conocido que el asambleísta constituyente fue muy claro en este tema y pues dejó ya en la Constitución del 2008 establecido que únicamente se tendría que ver una sola reelección. Esto pues luego de un análisis para dar chance a la alternabilidad, para garantizar la democracia y que realmente los jóvenes puedan ser partícipes directamente en la vida política, porque si bien es cierto, algunos dicen que esto no afecta en absoluto, sin embargo, quien está en el poder tiene toda la estructura, todo el aparataje estatal como para dar desventaja a una persona nueva que quiera candidatizarse para determinada dignidad de elección popular. Es por ello que nosotros habíamos en su momento también reclamado muchísimo cuando en la Asamblea Nacional pues estaban analizando reformar a través de enmiendas constitucionales y se reformaron se realizaron 15 enmiendas constitucionales, entre una de ellas lamentablemente, inclusive inconstitucionalmente, algo que ya dejó aprobado la Asamblea Constituyente, se reformó a través de enmienda constitucional, dando paso a que se pueda pues estar vigente la reelección indefinida tal como está ahora y que hoy lo vamos a cambiar. ¿Y por qué volvemos al pueblo para hacer este cambio? Si bien estos cambios se podrían haber hecho a través de la Asamblea Nacional, siempre y cuando exista la voluntad política de quienes están en la legislación. Lamentablemente por el momento no existe esa voluntad política, por lo tanto pues hay que recurrir al soberano, hay que recurrir al pueblo ecuatoriano para que decida sobre este tema tan importante para la democracia de nuestro país. Asambleísta Duche, ¿qué piensa usted de aquellos criterios que dicen que esta consulta popular en esta pregunta es una acción dirigida con nombre y apellido para bloquear o neutralizar la participación política del expresidente de la República?
Yo diría que más bien la reforma que se hizo en el 2015, la enmienda constitucional para la reelección indefinida, fue dirigida a una persona con nombre y apellido que en ese momento no pensó lo que iba a pasar, lo que hoy está pasando. Que el pueblo ecuatoriano ya se dé cuenta de la corrupción que se ha incrustado en nuestro país, de toda esa estructura que se han organizado. Más bien hoy ya no es por personas, sino más bien hoy es para dar la oportunidad a que toda la sociedad, en toda la sociedad pues exista mayor democracia. Hoy ya no vemos que es por una persona directamente, sino más bien es para la estabilidad y para garantizar la verdadera democracia participativa en nuestro país. En ese escenario, desde el movimiento indígena, la reelección indefinida implica que muchos líderes históricos de su partido a nivel de provincias no podrán optar por la reelección en las próximas elecciones locales. Por ejemplo, la prefecta de la provincia de Orellana, la señora Guadalupe Llori, o el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quispe. ¿Qué piensa usted de Pachacutic respecto a ese tema ya de una afectación puntual, particular para los cuadros de su partido en sus respectivas provincias? No hemos visto ningún problema porque desde el 2008 hasta el 2015 estuvo vigente y bien claro el tema de la reelección por una sola vez. En ese sentido, más bien los compañeros ya han estado trabajando, capacitando a nuevos líderes para que puedan ocupar esos puestos. Por ese lado, pues no existe ningún problema. Además de eso, los principios dentro del movimiento Pachacutic y dentro de las organizaciones mismo es pues el tema de la alternabilidad, es el tema de siempre ir dando oportunidad para que nuevas generaciones vayan asumiendo no solamente espacios en el ámbito político, sino también en el ámbito organizacional inclusive. En ese sentido, pues en absoluto no está afectando para nada. Bueno, y eso explica el por qué Pachacutic está remozando sus cuadros, y eso explica por qué la presencia suya en la Asamblea Nacional es la demostración de que hay una constante renovación en el liderazgo político. En el caso suyo, usted es la coordinadora de la bancada de integración nacional que está desarrollando un rol fundamental en la Asamblea Nacional. En esta dinámica parlamentaria, ¿cuál es la visión de ustedes respecto a una pregunta que también genera mucha polémica y que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana? La tercera o la segunda pregunta establece que al pueblo ecuatoriano le vamos a preguntar el 4 de febrero si está de acuerdo con enmendar la Constitución de la República para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponda, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos. Pues en esta pregunta más bien hay que dar respuestas al pueblo ecuatoriano. Respuestas a corto plazo y respuestas también a largo plazo. Más que nada cuando se trata del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que pues según la Constitución del 2008 nos iba a representar al pueblo ecuatoriano con los mejores cuadros, iba a ser ese vínculo entre la sociedad civil y las instituciones públicas para hacer llegar de mejor manera las demandas y las necesidades del pueblo ecuatoriano. Tenía la responsabilidad de fiscalizar los recursos públicos, de fiscalizar el buen funcionamiento y el buen trabajo que realizaran las diferentes funciones del Estado, y también por obra de la Constitución del 2008 tenían la facultad tremenda de elegir a las principales autoridades del país. Lamentablemente estamos viendo que en ninguno de estos tres objetivos principales ha cumplido. Absolutamente en los tres objetivos principales nos ha fallado. Primero, en el tema de elegir a las principales autoridades del país, estamos viendo que pusieron calificaciones 100 sobre 100 a personas que hoy lamentablemente están algunos ya sentenciados, otros están pues en Miami, el mismo Contralor, el ex Contralor. Esto estamos viendo de que simplemente fueron procesos de concursos que
fueron viciados absolutamente en todo. Inclusive se escuchaba voces de que las listas, las personas que estaban ya para ocupar estos diferentes cargos, pues nada más tenían que supuestamente pertenecer a una línea política, en este caso de Alianza País, para poder ocupar estos cargos. Por lo tanto, no ha cumplido. Representarnos a nosotros no nos ha representado, no ha fiscalizado en estos 10 años. Más bien el Consejo de Participación Ciudadana, al ser la mayoría miembros del partido de gobierno de Alianza País, y también al comprobar que la mayoría de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son familiares de ministros, son familiares de asambleístas, son familiares, entonces más bien ellos se hicieron de la vista gorda y en ningún momento fiscalizaron todo lo que debían hacer en estos 10 años. Es por ello que estamos planteando ahora, al menos en primera instancia, que se reestructure el Consejo de Participación Ciudadana, que se conforme un consejo transitorio para que pueda evaluar las funciones que realizan las autoridades electas. Pero también aquí sí vale recalcar, si bien estamos apoyando las 7 veces sí por todas las 7 preguntas y mucho más todavía en esta pregunta relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues tenemos que estar también vigilantes para que esa terna que envíe el señor presidente realmente responda a las demandas del pueblo ecuatoriano, sean personas nuevas y no estén aferradas al correísmo como ha pasado en estos últimos años. Lo otro también, ya si hablamos a nivel más a largo plazo, sí necesitamos hacer una revisión más profunda del tema del quinto poder del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí hay que revisar la manera de elegir, hay que revisar las funciones que ellos tienen, porque son funciones inclusive arrogando las funciones que tiene la Asamblea Nacional. Y también sí considero de que los 7 miembros del Consejo de Participación son muchas personas. De pronto se tendría que plantear 5 o 3 personas, pero bueno, eso ya tendríamos que hacer a través de Asamblea Nacional Constituyente, porque ya es otro procedimiento, estaríamos ya cambiando la estructura del Estado, si es que queremos hacer esos cambios. Con todo, por ahora, estamos apoyando por el sí en esta pregunta también. La participación ciudadana era el paradigma de la propuesta constituyente de Montecristi para incluir, para movilizar, para lograr la inclusión de la ciudadanía en el control del poder. Desde la cosmovisión indígena, desde la estructura de su partido político y desde su condición de asambleísta en el Parlamento ecuatoriano, ¿qué piensa de aquellos que dicen que esta enmienda constitucional le va a permitir al presidente Moreno concentrar el poder, porque va a tener la posibilidad de nombrar él a todas las personas que tienen responsabilidades en los organismos de control? Es decir, advierten como una amenaza. ¿Qué piensa usted de esa concepción y de esos criterios que quienes se oponen a la enmienda a la consulta popular están desarrollando como campaña? Bueno, esos son lirismos de quienes están en contra de esta pregunta, porque obviamente a ellos no les conviene que se apruebe esta pregunta, porque en estos 10 años más bien hemos vivido eso, hemos vivido el presidencialismo en donde públicamente inclusive había dicho el expresidente Correa de que el presidente de la República maneja todas las funciones del Estado. Eso fue público y evidentemente en los hechos también fue lo mismo. Más bien lo que hoy estamos es queriendo iniciar el cambio de todo eso. Es decir, para el movimiento indígena, la posibilidad de elegir directamente a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿usted lo considera un avance en la participación? ¿No cree que eso también trae aparejada la posibilidad o el riesgo de que sea politizado ese nombramiento de los consejeros vía elecciones generales? A ver, lo que ahora se está proponiendo es un consejo transitorio, momentáneo, para que haga la evaluación de las funciones de las autoridades electas, por ellos, obviamente. Pero al futuro hay que analizar mucho para cambiar este quinto poder del Estado, porque si bien
se creó el quinto poder del Estado con tanta expectativa de que iba a representar al pueblo ecuatoriano. Más bien la estrategia lamentablemente ha sido desconocer a las organizaciones sociales, deslegitimar a las organizaciones populares, inclusive entrar en espacios comunitarios, organizativos en este caso, para desconocer la organización existente y más bien crear organizaciones paralelas para obviamente validar lo que ellos están haciendo. Eso ha sucedido en la realidad, no solamente ha alborotado y ha dividido las organizaciones campesinas indígenas, sino también las organizaciones sindicales, las organizaciones de profesionales, por ejemplo, cuando más bien la perspectiva del país y del gobierno y quien esté administrando, pues tiene que ser optimizar todas las bases sociales existentes y de ahí coger los mejores talentos, las mejores capacidades y poner en este espacio para que realmente representen y puedan aportar para el país. Esa es la idea, por lo tanto yo creo que ese es el camino que hay que iniciar con esta consulta popular. Esperemos que el pueblo ecuatoriano pues se pronuncie el sí y más bien posteriormente comenzar a seguir organizando para reorganizar lamentablemente este país que está dividido. Asambleísta Encarnación Duche nos acompaña en este diálogo sobre las voces del sí desde el mundo indígena. Yo quisiera en este tema también hacerle una consulta. ¿Usted no considera riesgo el que en este Consejo de Participación Social de transición se vuelva a concentrar la representación en un solo partido, dada la conformación actual de la Asamblea? O sea, ¿cree usted que va a haber mayor posibilidad de ampliación de la representación en la actual Asamblea Nacional? ¿Hay condiciones para eso? Eso estamos pidiendo al señor presidente de la República, lo hemos venido pidiendo inclusive cuando se trataba de enviar la terna a la vicepresidencia. Esperemos que después de la consulta, pues más bien sea bastante consecuente con el pueblo y pueda enviar nombres. Todo depende de la terna que envíe el señor presidente de la República a la Asamblea. Ahora, yo no veo otro camino por donde iniciar ese cambio, porque si es que dejamos hasta ahí como está ahora, con los resultados lamentables que ha dado el Consejo de Participación Ciudadana, cero fiscalización, más bien un espacio donde se confabulaban todos para elegir aparentemente a las autoridades, que hoy estamos viendo los resultados, no ha dado pues resultados positivos, valga la redundancia. Más bien yo sí creo que este es el primer camino, no hay otro mecanismo como para tratar de deshacernos de esto y de reestructurar el sistema de nuestro país. Uno de los temas extremadamente duros que está viviendo la sociedad ecuatoriana es el flagelo de la corrupción. Parecería ser que una vez que cayó el telón del llamado correísmo, se empiezan a ver todas las costuras de una asociación que parecería ser se armó para delinquir en el Ecuador. El proceso de corrupción es profundo, el presidente ha dicho que se trata de una corrupción galopante. En esa lucha contra la corrupción, en esta consulta popular, se va a plantear a los ciudadanos ecuatorianos si está de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y la pérdida de todos los bienes. ¿Qué piensa usted de esta pregunta y cómo la está asumiendo Pachacuti en esta campaña en la consulta popular? Lamentablemente cada día aparecen nuevos casos de corrupción, cosa que el pueblo está tan desesperado que no sabe qué hacer realmente, porque esto es algo inconcebible lo que se ha estructurado en estos 10 años. No solamente corrupción en el nivel ejecutivo, inclusive sí hay que avanzar al nivel judicial. O sea, esto fue posiblemente una asociación que pues se reunieron mucha gente para delinquir y se estructuró tan bien que reformaron inclusive leyes. ¿Para qué? Para aquellos que son pues sancionados, sentenciados por corrupción,
pues no les pase nada o tenga una sanción, una sentencia bajísima. Entonces existe esa desproporción inclusive en el tema penal, de que quienes se roban la plata del pueblo, quienes hacen grave daño al pueblo ecuatoriano, no sean sancionados como debe ser. ¿Cómo está pasando ahora? Quienes estábamos luchando mediante protestas sociales por la corrupción que existía, por las reformas ilegales que hacían en las leyes, pues son sancionados, son sentenciados, pues ahí sí ya la función judicial es ágil en los procesos para sentenciar. Sin embargo, dejan pasar, dejan prescribir otros procesos que pues de pronto están vinculados con temas más fuertes que hacen daño al pueblo ecuatoriano y que lamentablemente no son sancionados como debe ser. Siempre debe haber, se debe revisar inclusive estos temas en el ámbito, en el Código Penal, porque siempre debe haber esa equiparación. Bueno, eso en cuanto a su pregunta. O sea, a mí me parece que en el tema de corrupción esto tiene un antecedente. Los delincuentes que le roban al Estado, que le roban al pueblo, como que sienten que la cárcel la pueden sobrellevar siempre y cuando los bienes mal habidos estén intactos y los puedan salir a disfrutar una vez que salen en libertad, con tantas rebajas que establece el sistema penitenciario. Cuando usted, como parte de la Asamblea Nacional, recibe un proyecto de ley como el de extinción de dominio que plantea el fiscal general del Estado en su Comisión de Justicia, ¿cuál es el ambiente para la aprobación de una ley de ese tipo, que yo diría que viene a fortalecer esta pregunta de la consulta popular contra la corrupción? Así es, ese proyecto de ley hay que analizarlo. Hay otras propuestas también que ya fueron presentadas por otros señores asambleístas, y bueno, sí hace falta una ley de ese tipo. ¿Por qué? Porque inclusive era la preocupación que el señor fiscal había dicho de que es imposible recuperar el dinero que ha perdido el pueblo ecuatoriano por concepto de corrupción. Es por ello que es urgente viabilizar estas propuestas de reforma y nuevas propuestas de ley inclusive para viabilizar eso. Obviamente que quien haya cometido delitos en contra de la administración pública, en contra del pueblo ecuatoriano, pues tiene la obligación primero, sí, el tema de devolver todo lo que ha robado, pero también sí es un adelanto importante de que se quede también inhabilitado para la participación en la vida política, porque de pronto, como bien dice, como guarda su dinero en paraísos fiscales, guarda su dinero en Miami, en otros países, terminan los años, porque inclusive ahí también hacen rebajas, terminan los años y vuelven para disfrutar, quedan disfrutando, y inclusive algunos pueden estar aspirando a ser candidatos a elección popular para ser autoridades, porque obviamente, lamentablemente, la mente de las personas es frágil, y como que con el populismo pues a veces se dejan engañar y se olvida todo. Es por ello que tiene que quedar bien claro en esta pregunta. Si se aprueba esta pregunta, pues más bien inmediatamente hay que viabilizar estos proyectos, las reformas, para que quede ya plasmado legalmente. En el mundo indígena, en su cosmovisión, uno de los temas de enorme preocupación social del sector que usted representa, sin lugar a dudas, es la defensa de la naturaleza, la Pachamama. ¿Cómo ve en esta consulta popular, desde su perspectiva, la pregunta de luchar contra la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos? Esta pregunta es fundamental en la medida en que viene a reforzar uno de los principios fundamentales de la Constitución de Montecristi, que es la defensa de la naturaleza. Entonces, ahí nos gustaría tener su lectura. A ver, en la Constitución del 2008 se encuentra ya garantizado inclusive el cuidado y la protección del medio ambiente, del agua, en este caso en los sectores protegidos. Por ejemplo, en esta pregunta lo que existe es un avance en poblaciones, en sectores donde hay población, para garantizar la seguridad de la población. Obviamente que tiene que ser así. Sin embargo, ya que está en la pregunta para la consulta popular, pues estamos igual apoyando, a pesar de que ya está en la Constitución. Más bien ahí hay que hacer
reformas legales a nivel de leyes para hacer los cambios y pues más bien poder ejecutar lo que ya está en la Constitución. La Constitución del 2008 es bastante avanzada en el tema de derechos a la naturaleza, inclusive porque lo dice que la naturaleza ya no es un objeto, sino más bien es un sujeto de derecho. A partir de que se conceptualiza y se pone eso en la Constitución del 2008, pues es tan grande los derechos que tiene la naturaleza. Sin embargo, ya a partir de que se crean y se promueven las leyes secundarias, pues lamentablemente no se pone eso. Lo que nosotros habíamos pedido ahí sí como organizaciones campesinas e indígenas que siempre estamos defendiendo el medio ambiente, protegiendo sobre todo el agua, que es tan vital para la agricultura, para la ganadería, más bien era de que se ponga claro en la pregunta de que se prohibía la explotación minera metálica a gran escala en fuentes de agua. Esa fue la propuesta de la Ecuarunari, esa fue la propuesta de los pueblos y nacionalidades. Lamentablemente en la pregunta no se acogió literalmente como se solicitó. Sin embargo, pues estamos viendo de que sí existe avances y que también el pueblo ecuatoriano, pues esperemos que todos digan sí a esta pregunta. Con este llamado optimista de Encarnación Ducci, cerramos este programa. El 4 de febrero, el pueblo ecuatoriano en las urnas tiene que ratificar su voluntad de lucha y de compromiso para construir y recuperar más democracia, para luchar contra la corrupción y garantizar un hábitat mucho más amigable con la naturaleza y con los seres humanos que habitamos este maravilloso país. Hasta otra oportunidad, agradecemos la presencia del asambleísta Encarnación Ducci, jefe de la bancada de Integración Nacional de la Asamblea Nacional, hoy en Las Voces del Sí. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Las Voces del Sí. En la consulta popular, el Ecuador recupera la democracia y combate la corrupción, con la conducción del doctor César Rodríguez. Las Voces del Sí.